De esta manera aprendí a gestionar mis emociones, pero ten mucho cuidado porque te pueden destruir. Antes de contarte una breve historia acerca de una emoción que me limitó, hay que entender cómo se hacen las emociones. Las emociones no nacen así porque así, no es que un día se levanten y diga voy a hacerle un buen día a esta persona, voy a hacerle el peor día de su vida. Las emociones vienen desde los pensamientos, pero los pensamientos no es el punto inicial, vienen desde las creencias. Esa primera creencia que tú tienes referente a cualquier cosa se manifiesta en un pensamiento y ese pensamiento genera una emoción. Luego eso genera una acción y da el resultado de las múltiples cosas que pasan. Y teniendo esto claro, te voy a contar una breve historia acerca de una emoción limitante que a día de hoy la sigo trabajando. Bueno, esta emoción no inició como una emoción, empezó como una creencia. Y esto pasó en tercer grado de primaria. Yo todavía seguía estudiando. Evidentemente era un niño de 7, 8 años. Y me acuerdo que teníamos unas exposiciones referentes a geografía, creo que era nacional o internacional, no me acuerdo. El punto es que era de geografía. Yo era el puesto número 27 en exponer, más o menos. Nos ordenaban de acuerdo al apellido, mi apellido comenzaba por M, iba en puesto número 27. Tenía que esperar 26 personas para pasar a exponer. ¿Qué pasó aquí? Era una de mis primeras exposiciones. Obviamente yo no sabía nada, simplemente estábamos todos como compañeros viendo quién lo hacía mejor. A fin de cuentas, nosotros éramos mirando, eran nuestras primeras veces. Llegó la profesora y nos colocó uno por orden de lista, que pasen a exponer. ¿Qué pasa? El que lo hizo de primero, como pudo, lo hizo. Ahora, él nunca supo si lo hizo bien o lo hizo mal en ese momento cuando él estaba haciendo la exposición. Se dio cuenta después. Y yo me di cuenta de una creencia limitante esperando esas 26 personas. ¿Qué pasó? Empezó la primera persona, perfecto. Daban las notas. La profesora gritaba las notas. Nos evalúan en Venezuela, yo soy de Venezuela, nos evalúan del 0 al 20. Con 10 se pasaba, menos de 10 se raspaba. En primaria creo que se manejaba en cuestión de letras, D, horrible, C, horrible, B, pasable y A, excelente. ¿Qué pasó aquí? Uno por uno empezó a hacer su exposición y yo observaba que la mayoría sacaba una C, sacaba una D. De esas 26 personas, solo 2, 3 sacaron A y B. ¿Qué pasó aquí? Obviamente entraron los nervios, entró la presión, porque esa nota iba a significar algo afuera del colegio. En este caso iba a ser, podía tener una tarde libre para jugar o hacer cualquier cosa. Era un niño. Entonces, claro, esa nota dependía mucho del comportamiento de mis padres, que me dejaran tener un tiempo libre para jugar. ¿Qué pasó aquí? Bueno, llegó el número 26, hizo su exposición y hasta ese entonces solo 3 personas habían sacado buena nota. A y B, el resto C y D. Algunos hasta F porque ni siquiera hicieron la exposición. Entonces, claro, ¿qué pasó aquí? Yo degeneré la creencia de si ellos no pudieron, yo tampoco lo voy a hacer. A mí también me iba a costar. En vez de yo enfocarme de esas 3 personas que lo hicieron, me enfoqué en esas 26, 23 personas que no lo hicieron bien. Eso generó un pensamiento limitante de yo no puedo, lo voy a hacer mal, ¿qué voy a hacer? Se me va a olvidar la exposición, de qué tengo que exponer, dónde está mi lámina, dónde está esto, dónde está aquello. Y me empezó la negatividad. Me pasaron a exponer. Obviamente yo en ese momento, al ver a todos, me dio un ataque de nervios horrible. Horrible. Yo estaba sudando, estaba hablando y tartamudeada y al mismo tiempo estaba sudando. Yo veía la cara de los compañeros que me miraban. La profesora también me miraba. Yo sabía que yo no estaba seguro en mí mismo. ¿Por qué? Porque habían 23 personas con las cuales yo me había fijado que no habían hecho bien su exposición. Y inconscientemente yo formé parte de ellos. En ese momento terminé siendo la persona número 24, saqué una
de, si no me equivoco, saqué mala nota. Y desde ahí inició ese trauma, esa emoción de cada vez que yo iniciara a hablar, llegaba esos nervios, esa ansiedad, aquí me la estoy pasando mal, la estoy pasando terrible. Esa creencia, porque esa emoción estuvo, pero ¿por qué inició esa emoción? Por esa maldita creencia, esa creencia limitante que generó un pensamiento limitante, una emoción limitante y las acciones fueron limitantes. Porque en vez de yo ser parte de ese 1%, que fueron 3 personas, al máximo éramos 35 personas que en el salón, no, como unas 7 más o menos, fueron las únicas que hicieron una buena exposición para hacer su primera vez. Yo, en vez de compararme como ellos, de ser uno de las poquitas personas que sacaron A o B, yo me comparé con el resto de las personas que sacaban 6D, inconscientemente. ¿Por qué? Porque eso fue lo que yo veía. Lo que yo más veía, más creía. Y eso es algo que nos pasa desde niños. Así que la emoción que tenemos ahorita no es porque simplemente llegó una emoción y dijo voy a cagarte el día o voy a hacerte el día más bonito de tu vida. No, esa emoción viene de un pensamiento que inicia en una creencia. Así que no hay que atacar esa emoción, no hay que tratar de cambiar esa emoción. Hay que aceptarla por como es, porque debido a eso nos está dando una oportunidad para descubrir de dónde viene el cambio. Entonces, no hay que cambiar la emoción, hay que cambiar la creencia. Cambiamos la creencia, cambiamos el pensamiento, cambiamos la emoción, eso genera una acción y obviamente da un resultado. Esa fórmula es la que yo empecé a gestionar. El problema de esta creencia limitante fue, yo teniendo 7 años, lo empecé a ejecutar casi a los 17. Algo que a mí me daba pena y vergüenza es comunicarme con otras personas, porque tenía esa maldita creencia y me acordaba. A día de hoy me acuerdo, obviamente, porque ya se me quedó grabado ese recuerdo. Y recuerdo eso. Voy a hablar con cualquier persona, voy a exponer una idea, voy a tratar de decir algo y no voy a poder. Pero ¿por qué no voy a poder? Si hay gente que lo hace, ¿y por qué yo no? Si a fin de cuentas es algo que yo quiero, ¿yo por qué me voy a autolimitar a mí mismo? Si a fin de cuentas nadie me está limitando, en ese momento nadie me limitó. En ese momento, cuando yo estaba haciendo la exposición a mis 7, 8 años, yo podía sacar una A y una B si yo no hubiera pensado así, si yo hubiera forjado la creencia de que soy un excelente comunicador y lo voy a hacer. Ese tiene que ser el tipo de mentalidad para enfrentar y gestionar cualquier emoción, porque a fin de cuentas no es la emoción en sí. Nosotros la emoción es lo que más vemos conscientemente, pero los pensamientos inconscientes vienen de esas creencias que conscientemente nosotros no sabemos. Tenemos que sentarnos un día con nuestra mente a solas y a ver qué está sucediendo. La mejor manera de hacer esto sin duda es la meditación, porque en la meditación tú estás con tu mente a solas, empiezas a llegar esos pensamientos, esas ideas, fluye tu mente y tú no tienes que hacer absolutamente nada más que observar. Y observas. Y en un momento se te van a abrir las puertas, vas a ver ese momento donde se forjó esa creencia limitante, que generó ese pensamiento limitante, luego la emoción limitante, y eso hace que tú actúes con limitaciones y no tengas la vida que quieras. Y obviamente refleja tu resultado. Eso es así. Sea para el área que sea dinero, sea amor, sea economía, sea felicidad, sea, yo qué sé, para manifestar cualquier cosa. Esa fórmula, creencia, pensamiento, emoción, acción y resultado, es lo que genera. Desde muy niños nosotros parecemos que nacemos con superpoderes, que nada es imposible. ¿O no? Un niño ve algo y dice, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello. Para los padres puede ser que sea incluso que el niño está loco o que simplemente la imaginación y eso, pero es que eso es la imaginación. Nuestra mente es imaginativa, es creativa. Nuestra mente no es seguir reglas paso a paso, no. Nuestra mente es creativa.
Nuestra mente tiene millones de ideas creativas que puede hacer. Y obviamente para mentes cerradas eso va a ser imposible. Pero si esa mente creativa se forja y se mantiene, esa creencia se construye y se refuerza, eso genera un pensamiento fortalecido. Luego, claro, eso genera una emoción y si eso se junta con una acción imparable, una acción masiva, eso va a dar un resultado. Es como la gente que inventó la luz, el carro, la computadora, el celular, las llamadas telefónicas, el internet. Todo eso no fue por una mente normal. Todo eso fue una idea creativa en ese momento. Y luego da el resultado. Si se mantiene esa creencia, se genera ese pensamiento, llegó a la emoción, se tomó acción referente a esa idea que se creó y dio el resultado. El problema aquí es que esa creencia inicial siempre viene de una especie de autoengaño, una especie de mentira, porque si estamos forjando una creencia que no tenemos, es algo que no vemos, pero tenemos una especie de fe a que eso tarde o temprano dará un resultado. Y así es que hay que actuar. No hay que esperar que esa creencia cambie de la noche a la mañana nuestro estado de ser. Eso ya tiempo. Eso ya mucho tiempo. Es igual que un cambio físico. Si tú tienes un mal físico y quieres tener un buen físico, tienes que cultivar la creencia de que es posible. Tienes que pensar que es posible. Y tienes que generar emociones, que cuando vayas a entrenar, cada día te emociones más, porque sabes que va a dar un resultado. Y obviamente la acción, que cada día siempre vas a estar enfocado en eso porque es algo que tú quieres. Y tarde o temprano dará un resultado, sea en un mes, sea en 3 meses, sea en 4 años, no importa. Es más, es mejor tarde o nunca. Por eso es que hay que pensar qué queremos crear, qué queremos tener y empezar el camino, creencia, pensamiento, emoción, acción y resultado. Y ser perseverante, porque tarde o temprano eso en lo que tú estabas pensando, eso en lo que tú querías hacer, esa idea que inició en tu creencia, tarde o temprano dará un resultado, tarde o temprano se materializará y tarde o temprano disfrutarás de eso. Y aquí llegamos a 2 claves importantes. Primera, hay que aceptar las creencias que ya tienes. Eso es lo primero. Aceptarlas, pero no volverlas propias, sino aceptar las creencias, los pensamientos, las emociones, las acciones y los resultados que estás teniendo. Todo ese conjunto tienes que aceptarlo si realmente lo quieres cambiar. Cuando tú los aceptes, ¿qué es lo segundo que debes hacer? Cambiarlos. Saber que tú no incorporaste esas creencias. Tú no tuviste ni voz ni voto, simplemente te dijeron cómo era. Y tarde o temprano te diste cuenta que eso no va acorde a tu ser. Y esto pasa con la mayoría de adolescentes que llegan a mi edad, 19, 20 años, que inician con una creencia desde muy niños, igual que yo, que ellos no tuvieron ni voz ni voto. Simplemente o los padres o el entorno le generaron esa creencia y tarde o temprano llegaron al punto de que odian esa creencia, o sea, quieren hacer algo diferente que va muy distanciado de lo que piensan su familia o su entorno. ¿Qué pasa aquí? Que eso, el no hacerlo a temprana edad, pasa factura. Cuando ya seas mayor, cuando ya tengas 60 años. Por eso es que la mayoría vive actualmente una vida de desgracia, de miseria, que no le gusta. Pero ¿por qué no te gusta? Tú tienes una idea de algo que quieras hacer, pues hazlo, toma acción, empieza a crear esa creencia, genera ese pensamiento, elabora esa emoción, toma acción y tarde o temprano va a generar resultados. Pero si tú no sabes ni siquiera qué quieres, ¿cómo le vas a preguntar a alguien o pedir señales de qué es lo que tú quieres? Lo que tú quieres nace desde el interior. No nace desde la boca de una persona. No. Lo que tú quieres nace desde muy dentro de ti
Y eso se genera por la intuición. Esa intuición te va a ir arrastrando a lo que realmente quieras. Y hay que tener la mente muy abierta porque siempre la intuición te va a revelar oportunidades y caminos para revelar tu propósito que tú quieres. Para revelar el camino de vida que tú quieres y mereces. Eso es un trabajo diariamente que hay que tener. Y luego de aceptar lo que ya tienes incorporado, empieza a buscar lo que realmente quieres. Y cuando tú más temprano te des cuenta de esto, mejor vas a disfrutar tus vidas. Porque vas a saber que tú eres el creador de tu destino y tú eres el responsable de tu vida. Sabes que la vida que tienes hoy día no fue porque tú quisiste, fue porque tu entorno te ha llevado a esas acciones. Te ha inculcado unas creencias que no van acorde a tu ser. Te han inculcado unos pensamientos que no van acorde a tu ser. Te han dicho cómo tienes que actuar y ser ante algo que tú no quieres. Eso tarde o temprano te darás cuenta y es mejor es mejor temprano que tarde. Y es mejor antes que nunca. Y luego saber que eres responsable cambia la creencia. Cambia de verdad. Busca realmente eso lo que tú quieres cultivar para ti, sea un hábito, sea un estilo de vida distinto, sea una vida en otro país, lo que sea dinero, lo que sea. Genera esa creencia de yo sí puedo y lo voy a hacer. Y crea esa mentira, por así decirlo, hasta que se vuelva realidad. Empieza a generar esa mentira de creencia, empieza a pensar de acuerdo a eso 24/7, todos los días del año. Porque si quieres realmente ser eso, eso no es un trabajito de dos horitas, no. Si realmente quieres cambiar tu ser o cambiar esa emoción o cambiar tu vida, tienes que actuar y pensar. Porque una parte son las creencias, el pensamiento y la emoción, pero la otra parte es actuar. Si tú no actúas acorde a tus sueños se van a ir. Porque cada sueño tiene un precio y si tú no estás dispuesto a pagar ese precio, y no hablo de dinero monetario, hablo del sacrificio y el esfuerzo que tenga que ejercer para tener ese sueño. Si tú no estás dispuesto a sacrificar parte de tu tiempo para tener lo que tú quieres, ¿de qué manera tú quieres tenerlo? ¿De qué manera tú pretendes manifestar lo que tú quieres si evitas el camino? ¿Ya sabes cómo cambiar? Te toca hacerlo. Si te ha gustado el video, dale like y comenta qué tal te ha parecido. Sé que no es el fondo más bonito para hablar de este tipo de temas, pero es algo que sin duda a mí me ha ayudado personalmente y quiero compartir estas emociones y estas experiencias que yo he vivido aquí con todos ustedes. Comparte el video si conoces a una persona que tiene problemas emocionales y no sabe por dónde arrancar. Ya sabes, creencia, pensamiento, emoción, acción, resultado y ya está. Nos vemos en el próximo video. Chao.